y financiar los gastos públicos. Tenemos 3 elementos principales, que es la política tributaria, normas tributarias y la administración tributaria. La política tributaria son los lineamientos que dirigen el sistema tributario y está diseñado por el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y las normas tributarias, que son las disposiciones legales, como el Código Tributario y la Ley de Impuesto a la Renta. En la administración tributaria tenemos la SUNAT y las municipalidades. La SUNAT tiene como finalidades administrar, fiscalizar y recaudar los tributos internos con excepción a los tributos municipales. Ya las municipalidades se encargan de administrar exclusivamente de contribuciones, las tasas municipales y arbitrios. Ahora los tributos. ¿Qué son los tributos? Es una prestación en dinero que el Estado exige a los contribuyentes, que son las personas y empresas, con el objetivo de solventar los gastos que le demandan el cumplimiento de sus fines, como el bienestar general. ¿Pero por qué es importante? Porque con los tributos se financian los gastos del Estado, se establece una igualdad ante la ley y se maneja la política económica del país. La base tributaria tienen las personas jurídicas y las empresas. Ahora las clases de tributos. Tenemos el impuesto, la contribución y la tasa. El impuesto es un tributo de pago obligatorio que no genera ninguna contraprestación al contribuyente. La contribución, con su pago se genera ciertos derechos o beneficios al contribuyente. Por ejemplo, la construcción de carreteras. La tasa, su pago genera un beneficio individual e inmediato a favor del contribuyente. ¿Cómo pagas para postular a la universidad? Bien, ahora tenemos impuestos directos e impuestos indirectos. En impuestos directos tenemos impuesto a la renta, impuesto predial, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto de alcabala. Los impuestos directos son los que gravan las propiedades y la renta. Y los impuestos indirectos gravan el consumo y la producción. El impuesto a la renta gravan las rentas provenientes del capital, del trabajo o de ambos. El impuesto predial grava el valor de los predios urbanos y rústicos. Bueno, el de la propiedad vehicular se refiere a lo que es vehículos, camiones, etc. La alcabala se paga al adquirir un bien inmueble urbano rústico a título oneroso. Bueno, en impuestos indirectos, el IGB, que pagamos cuando compramos un bien o nos prestan un servicio. El impuesto selectivo al consumo, el IGB se paga el 18%, 2% va para la municipalidad y el 16% va para el gobierno central. Y el impuesto selectivo al consumidor, tenemos suntuarios y dañinos. Los suntuarios como joyas, autos, y los dañinos como son un licor, gaseosos, cigarrillos. El impuesto a las transacciones financieras, impuesto a las importaciones, de la promoción municipal, el impuesto extraordinario para la promoción y desarrollo turístico nacional, el impuesto a las apuestas y el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. El impuesto a la renta tenemos 5 categorías. La primera categoría, que es de alquiler o arrendamiento de un bien inmueble. La segunda categoría, que es de capitales. Tercera categoría, comercio e industria. Cuarta categoría, trabajo independiente. La quinta categoría, que es trabajo dependiente. La contribución. Tenemos la ONP, que tu aporte al Sistema Nacional de Pensiones se te descuenta del sueldo. El CENCICO, que es las actividades relacionadas a la construcción. El salud, el aporte al Seguro Social de Salud. Y la SENATI, para el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial.
En tasas tenemos arbitrios, derechos y licencias. En los arbitrios es la prestación o mantenimiento de un servicio público, como el servicio de limpieza pública. Derechos, prestación, uso, aprovechamiento de un servicio público, como el pago por DNI. Licencias, un pago por autorización, como se paga la licencia para un concierto. Bien, acá hay un cuadro comparativo sobre la evasión tributaria y la ilusión tributaria. En ambos no se paga tributos. La evasión tributaria sí es ilegal. Vemos como ejemplo que no declara ingresos. La ilusión es no prohibido. No es legal, pero tampoco es ilegal, por lo que no tendría una consecuencia de ir a la cárcel, por ejemplo. Tenemos como ejemplo la transferencia de rentas. Bien, ahora el presupuesto público, el presupuesto general de la República. El presupuesto público es un documento que registra los ingresos y gastos fiscales que el gobierno espera realizar para el periodo de un año. Tenemos la importancia del presupuesto radica en que sirve para guiar el empleo sistemático de los recursos del Estado para lograr ciertas metas como la estabilidad, seguridad interna, bienestar poblacional, etc., a través de una mejor distribución de los ingresos. El proceso comienza con la elaboración a cargo del Poder Ejecutivo a través del ente del MEF, la aprobación del Congreso de la República, lo promulga el presidente de la República para su posterior publicación en el Diario El Peruano y tiene una vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre. En la estructura tenemos los ingresos fiscales y los gastos fiscales. Ingresos fiscales tenemos ingresos corrientes, tributarios y no tributarios. Tributarios, impuestos y tasas. Los no tributarios, rentas, multas, sanciones, moras y recargos. Los ingresos de capital provienen de las regalías. Las transferencias son las que provienen de las donaciones o recursos que recibe de otras entidades estatales o internacionales. Y el financiamiento, que son los créditos o préstamos obtenidos por el gobierno. Gastos fiscales, los gastos corrientes, que son los destinados al mantenimiento o funcionamiento de los servicios que presta el Estado. Gastos de capital, destinados al aumento de la producción o contribuyen al patrimonio del Estado. Y el pago por servicio de la deuda, que es destinadas al cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública, interna o externa. Y la Cuenta General de la República es un documento que muestra la forma como se ha aplicado el presupuesto. Nos indica los resultados económicos y financieros del Estado luego de la ejecución presupuestal y es elaborada por la Dirección General de Contabilidad Pública. Tenemos el superávit fiscal, el equilibrio fiscal y el déficit fiscal. El superávit fiscal se da cuando los ingresos son mayores que los gastos. El equilibrio fiscal cuando los ingresos son iguales a los gastos. Y el déficit fiscal cuando los ingresos son menores que los gastos. Y acá algunas preguntas para finalizar. Número 1. Una medida de política económica que está orientada a mejorar los ingresos corrientes es incrementada adecuadamente. La emisión monetaria, ¿no? Impuestos directos, impuestos indirectos o el presupuesto nacional. El presupuesto nacional no tiene nada que ver. Sería la C, impuestos indirectos como el IGB. No, 2. El IGB es un impuesto, como mencioné, indirecto. La 3. A nivel económico, la ejecución del presupuesto familiar relaciona ingresos y gastos. Todo presupuesto familiar público siempre se va a relacionar con ingresos y gastos. La SUNAT tiene como función principal vigilar la actuación económica de las empresas, administrar los impuestos directos, recaudar tributos a nivel nacional, legislar lo concerniente a los tributos. Administra sí, pero no solo los impuestos directos. Así que sería la C, recaudar tributos a nivel nacional. Bueno, gracias.